Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia de Natalio Steiner. Eh, por esta vez vamos a cortar un poco estas entrevistas que hemos tenido con los miembros y directivos de la Federación para dar un poquito un paso atrás y hablar con Natalio. Natalio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes, entiendo en España, buenos días en algún otro lugar del mundo, con esta magia de la tecnología, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, pues paso a presentar a Natalio, periodista, director de Comunidades Plus, conferencista, historiador, analista internacional especializado en temas de Medio Oriente, licenciado en Ciencias Judaicas, profesor de Historia Judía y Biblia Hebrea, ensayista, colaborador de varios medios de comunicación digitales, cursos y capacitaciones diversas en Israel y en España. Vive en Israel desde hace un año, casado con dos hijos. Pues cuéntanos un poco cómo fue esto del 7 de octubre, Natalio. Bueno, muchas gracias. Desde ya, antes que nada, fue mi primera experiencia fuerte vivida acá en Israel. Puedo particularizar en lo que a mí respecta, en lo que tiene que ver que ese 7 de octubre, que como ustedes saben era un sábado a la mañana, Simchat Torah, la fiesta de la Torá. Como judío observante asistí a la sinagoga, una sinagoga que está vinculada al movimiento Chabad, que es un movimiento religioso ortodoxo muy alegre en líneas generales, y la fiesta de Simchat Torah es alegre de por sí. Pero cuando llegué a la sinagoga, vi que estaba impregnada de un ámbito de tristeza que no lograba entender, que no podía comprender. Y cuando empiezo a hablar un poco con la gente, ¿por qué esas caras de tristeza? Muchos de ellos que, a pesar de ser judíos observantes, tenían el teléfono encendido porque tienen parientes en Francia, en España, en distintos lugares y los empezaron a llamar. Que ha pasado algo en Israel, que ha pasado algo en el sur, que hayan invadido los terroristas. Bueno, cuando yo escuché todo esto, la verdad que no lo podía creer de ninguna manera y me agarró un temor y un estupor muy grande. Naturalmente se levantó el rezo, la plegaria y cada uno tuvo que irse a su casa. Ahí empecé a mirar la calle con otros ojos. La sinagoga está a 7 cuadras de mi casa y esas 7 cuadras lo que vi es que las calles estaban desoladas. La palabra era desolación. O las únicas personas que había se encaminaban cada una hacia su casa, con el rostro muy tenso, había gente escuchando el teléfono. Se veían pasar, raro en Ranana, pues es una ciudad muy tranquila donde yo vivo, algunas patrullas policiales, etcétera, etcétera. Y bueno, como se habló de una guerra, de una emergencia, yo encendí el televisor y empecé a informarme de lo que hasta el día de hoy me cuesta realmente comprender. Me cuesta comprender con toda mi intensidad. Primero, que el Hamas, una organización extremista islamista, que no es enorme, no es grande, haya tenido la osadía, no voy a decir valentía porque es un acto cobarde, pero haya tenido la osadía de atacar al Estado de Israel, de vulnerar la frontera que se parecía inexpugnable y empezar a cometer ese salvajismo que días después nos estaríamos informando cada vez con mayor detalle, un salvajismo que tiene varios capítulos que hasta el día de hoy no cierran de ninguna manera. Capítulos de inteligencia, capítulos de seguridad, capítulos de dolor humano en lo que tiene que ver con las víctimas que están todavía cautivas, algunas de ellas, desgraciadamente, y que tiene que ver con sus familiares que están sufriendo lo indecible también. Esta es una fecha que ha empezado el 7 del 10, pero que de ninguna manera ha cerrado para Israel y me temo decirlo, que no va a cerrar por muchísimo tiempo. Y no me refiero solo al episodio militar de cómo esto pueda llegar a terminar y las secuelas políticas que esto pueda llegar a tener la organización, en la interna de Israel, tanto en lo político como en lo social, a nivel gubernamental, investigaciones, etcétera, etcétera, sino en el ethos y en la psiquis de la gente. El día 7 del 10 y el 8 del 10 y días subsiguientes han muerto 1.200, 1.250 personas. Muchas de ellas, no hace falta ni siquiera que lo diga, mujeres y también hombres han sido violados en su intimidad sexual. Se han cometido con ello las perversidades más tremendas que el género humano casi ya no podría ni recordar ni tener presente. Esto supera en parte
algunas de las barbaries que el nazismo ha hecho también, por un motivo muy sencillo. El nazismo intentó ocultar sus crímenes. El Hamas islámico los Mm. mostró con crudeza. Y por lo tanto esto marca una superación, no en la cantidad, por supuesto. Y por lo tanto Israel va a tener que vivir con esto. Y creo, en definitiva, para dar lugar a otra reflexión, otra pregunta que tengan, porque trae estos recuerdos muy dolorosos, creo, en definitiva, que toda la sociedad israelí ha sido violada. Todos hemos sido violados, de una manera u otra. No de índole sexual, por supuesto, pero sí una violación, y no solo de soberanía israelí, sino en lo que tiene que ver con lo que consideramos actitudes medianamente humanas, porque a pesar de que uno tiene que lidiar con enemigos, pensamos que son seres de carne y hueso, en definitiva, y que deberían conocer la piedad. El Hamas islámico no conoció la piedad, no conoce la piedad, y si sale con vida de esto, no va a conocer la piedad tampoco. La verdad que ha sido. ¿Y qué desafíos tiene Israel por delante? ¿Qué desafío Muchos, crees que tienes? muchos. Israel tiene muchos desafíos. El primero de los desafíos que Israel tiene que ver con llegar a una definición de este conflicto que se presenta con varias aristas que a su vez son desafiantes. La primera arista, naturalmente, es militar. Israel debe vencer al Hamas islámico. Lo está haciendo militarmente. Es cierto que no al ritmo y a la velocidad y con la intensidad con que Israel acostumbró a luchar sus guerras, pero también es cierto que el enemigo es diferente, es un conflicto asimétrico, un ejército muy poderoso contra un enemigo escurridizo que se cobija debajo de las mantas de los civiles, de los niños, y después ya le sale a lloriquear y histeriquear por qué los civiles mueren en la franja de Gaza. Evidentemente, esto le genera a Israel un desafío ético-moral que lo está pagando caro. Ese otro desafío, además de vencer al Hamas en lo militar, ocupando la zona de Rafah, eh, vamos a saber cuándo, veremos cuándo, porque no está claro esto cuándo va a ser tampoco, ni lo van a avisar, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que el desafío va a ser también minimizar perdón, el daño a la población civil palestina. Segundo aspecto también que hay que tener en cuenta, explicar políticamente al mundo por qué esta operación tomó la envergadura que realmente está tomando y la intensidad y la densidad y la gravedad de la misma, porque Israel debe, como desafío fundamental, restaurar lo que se llama en hebreo Koach Arta'á, la fuerza de disuasión. Si Israel sobrevive en el Medio Oriente, es, creo yo, más allá de a Dios gracias, por no entrar en temas teológicos, creo es porque ha logrado demostrar que es más fuerte que sus enemigos. El Hamas vulneró esa concepción y por lo tanto abrió una brecha que hay que cerrarla inmediatamente, porque hay enemigos más poderosos que el Hamas, Hezbollah, Irán, que evidentemente pueden operar. Hezbollah, les recuerdo, que no está en una guerra directa en los términos que llamamos un conflicto bélico con Israel, pero está en una actitud desafiante, provocativa, y que ha provocado daños en Israel, no solo a nivel militar, sino también daños en lo que tiene que ver con el desalojo de población del norte de Israel. Y por lo tanto hay también una invasión no militar del Hezbollah sobre Israel. Entonces, Israel debe restaurar sus fronteras, debe demostrar que es un Estado que tiene un ejército poderoso, debe de vuelta alinear su sistema de inteligencia para ser uno de los más eficientes del mundo, debe investigar lo que ha pasado, porque es muy grave, muy, muy grave, en todos los ámbitos, político, militar, de seguridad, debe ser investigado con mucha fuerza y con mucha intensidad. La gente necesita saber la verdad de por qué Israel estuvo adormecida, se me ocurre esta palabra, anestesiada, este 7 del 10 con una anestesia que viene de antes y que el Hamas también fue responsable de esto. El otro desafío que Israel tiene, y que no es menor, y que es una consecuencia directa de lo que estamos viviendo ahora, es qué va a pasar con los cautivos. Este es un tema dramático para Israel. No se trata solamente de 130, 132 personas cautivas o 110 cautivos y 20 y pico de cadáveres que el Hamas necrofílico tiene en su poder. No se trata solamente de eso.
Se trata de una grieta muy importante porque no solamente que los familiares de los secuestrados y los secuestrados de por sí nos merecen todo el respeto, el amor, el cariño y la comprensión del mundo por lo que están pasando y lo que están sufriendo, los que están en manos del Hamas y los que sus familiares que no están en manos del Hamas, pero que en todas sus manifestaciones gritan Akshab, Akshab, ahora, ahora, ahora. Pero ese ahora, ahora es más una expresión de deseos que una posibilidad concreta porque el Hamas necesita de los cautivos para sobrevivir y por lo Mm, tanto no los va a entregar con facilidad y ni siquiera sé si los va a entregar o a cuentagotas o buscando alguna salida elegante para garantizar cierta supervivencia de sus comandos superiores. Pero el tema de los cautivos es un tema que golpea, hiere, lastima, fisura a la sociedad israelí porque además hay una responsabilidad estatal. Si estas personas están cautivas, es porque hubo un ejército que no pudo defenderlos, es porque hubo un sistema de seguridad que falló, es porque hubo un sistema político que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y por lo tanto hay una responsabilidad estatal, ineludible. Y eso condiciona. No es gente que quedó cautiva porque estaba paseando y se le ocurrió pasear y entrar a la Franja de Gaza. No, es gente que fue vulnerada en la Franja de Gaza, en los alrededores y quedó cautiva. Es gente que llegó de otras ciudades a pasear, a estar con su familia y quedó cautiva. Son árabes israelíes también que fueron golpeados, asesinados, eliminados y que también se debe una explicación hacia ese tipo de cuestiones. A nivel político internacional, Israel creo que enfrenta otros dos o tres desafíos muy grandes. Creo que el Hamas y el Hezbollah e Irán no solamente luchan una guerra o una lucha contra la existencia del Estado de Israel militarmente hablando para lograr ciertos objetivos puntuales, porque un Estado no se destruye solo por una guerra, sino por las heridas que la guerra también puede dejar, sino que además el Hamas islámico, el Hezbollah y Irán han desatado, juntamente con otros grupos palestinos en distintos lugares del mundo, en distintas diásporas, y grupos muy de izquierda que se conocen como progresistas o woke, grupos woke, como se los quiera llamar, han desatado una caza de brujas contra el Estado de Israel. Está prohibido defenderse. La defensa de Israel tiene que ser una defensa, pareciera ser el mensaje, ¿no? Donde se salga a luchar al campo de batalla con una mano atada atrás y la otra mano atada adelante. ¿Qué boxeador sale al ring de boxeo con una mano atrás y una mano adelante? ¿Por qué se tiene el tupé de exigirle a Israel lo que no se le ha exigido a otros estados del mundo? ¿Por qué se ha callado en otras circunstancias mucho más terribles y se golpea a Israel con salvajismo y brutalidad? Vemos una unión estrecha entre sectores progresistas, incluyendo gobiernos de renombre, como el de Brasil, como el de España, permítame decirlo, de Pedro Sánchez, como el de Irlanda, que han tomado posiciones que ni siquiera son equidistantes, ojalá fueran equidistantes. Son posiciones políticas totalmente contrarias e incomprensibles para entender lo que está viviendo y la tragedia que vivió el Estado de Israel y lo que se quiere evitar aquí a futuro porque no se lucha solo para remover lo que fue el pasado, ni es una lucha de venganza ni de mezquindad. Es una lucha para impedir que otra vez, dentro de 10 años o 15 años, nuestros hijos y nietos tengan que salir a luchar en la Franja de Gaza contra la misma amenaza, porque sus padres o hermanos no supieron remover esta amenaza por alguna mezquindad política o por un temor internacional o por lo que fuere. Y por otro lado, también creo que en el plano interno judío, se ha roto un paradigma muy grave que Israel va a tener que ver cómo lo puede reconstruir. Díganme si hablo muy rápido, pues yo soy de hablar rápido, pero si hablo rápido y no se me entiende, no sirve. Entonces, si voy yo muy pienso que rápido, por sí. favor, háganme alguna seña, ¿sí? No, no, va muy bien. Ese, ese paradigma tiene que ver con que muchísimos de nosotros, judíos, hemos sido educados con la idea, y la idea que estaba fuertemente fundamentada, que Israel es el garante de la seguridad de los judíos del mundo. Y yo creo que este paradigma se ha quebrado, porque cuando nosotros vemos la violencia del antisemitismo, del antijudaísmo, del antisionismo, que para mí es en un paquete lo mismo,
vemos esa violencia desatada en las calles de Francia, de España, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en diversas situaciones que antes eran impresentables y ahora lo vemos con un fervor, con una fuerza y con una actitud y una energía que realmente es muy, muy choqueante. Y además debemos decir que evidentemente no solo esto que resulta un elemento amenazador para comunidades judías del mundo que ya pueden no ver en Israel un respaldo a su garantía, sino que ven en el Israel de hoy un cuestionamiento a su legitimidad existencial. Y esto quería decir cuando Hamas, Hezbollah e Irán no solamente lanzaron esta guerra contra Israel militarmente, sino a nivel político hay una guerra contra Israel para deslegitimar su existencia. Se quiere hacer retroceder el conflicto hacia el año 1947, hacia el 48 o antes aún todavía, para borrar la existencia de Israel. Lo que no se pudo lograr a nivel militar, se lo quiere lograr a nivel político. ¿Cómo? Fácil, aislando al Estado judío, sancionando al Estado judío, boicoteando al Estado judío, sumando oposición al Estado judío y a su existencia y cuestionando también a las comunidades judías en cuanto a su lealtad nacional hacia el país donde ellas viven, Argentina, España, Francia, Irlanda, donde sea, y su vinculación con el Estado de Israel como Estado supuestamente genocida. Todo esto es de una enorme peligrosidad que requiere un trabajo muy fuerte, muy importante, un trabajo muy, muy severo que hay que hacer de reconstitución de vínculos entre Israel y el mundo judío. Es verdad que el mundo judío sufrió con Israel cuando Israel tuvo este ataque terrorífico el 7 del 10, y es verdad que sufre hasta el día de hoy, pero tiene una percepción particular acerca de que evidentemente este conflicto no está cerrado ni se limita a un triunfo militar. Después del triunfo militar indudable que Israel va a obtener, seguro en el frente con el Hamas, y vamos a ver qué es lo que pasa con el Hezbollah, después podremos hablar quizá de este tema también, hay que ver básicamente qué pasa con la legitimidad de Israel, con el prestigio de Israel, con el nombre de Israel, que ya fuertemente era siniestrado en otros conflictos, pero ahora de una forma realmente espantosa. Tengamos en cuenta hechos que los hemos tomado con naturalidad y no deberíamos tomarlo tan fácilmente. Me estoy refiriendo, por un lado, al hecho que cuando hablamos de la tragedia del 7 del 10, estamos hablando de la tragedia más grande para el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial. No es un tema menor. Segundo, estamos hablando de una tragedia que en 1 o 2 días murieron 1.200 personas y fueron secuestradas 240. Esto no tenía antecedentes para el pueblo judío, más allá de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y tercero, estamos hablando de una tragedia que no ocurrió en países con una historia antisemita judofóbica como Polonia, Ucrania, Hungría, o el estado que ustedes quieran llamar, no importa ahora de Europa Oriental. Estamos hablando de una tragedia que ocurrió a 70 kilómetros de Tel Aviv. Estamos hablando de una tragedia que ocurrió a 100 kilómetros de Jerusalén. Estamos hablando de algo que ocurrió en el corazón del seno del pueblo judío renovado en su tierra de Israel, que pensamos que no podía ser vulnerada y atacada de esta forma tan despiadada, tan salvaje, tan artera, y que íbamos a mostrar un flanco tan frágil en este sentido. Estos son, a grandes rasgos, los desafíos que se le presentan a Israel, llamémoslo así, el día después de la guerra, independientemente de los desafíos internos que tienen que ver con qué solución va a haber para la Franja de Gaza. ¿Qué va a pasar con un Estado palestino si se va a crear o no se va a crear por imposición de Estados Unidos o imposición de Europa? O tema que también va a llevar a Israel a una situación de conflictividad con diversos países del mundo o con diversos gobiernos del mundo de países, ¿sí? Así que hay múltiples situaciones y especialmente Israel va a tener que rediseñar completamente toda su concepción de seguridad nacional. Cuando me refiero con toda su concepción de seguridad nacional, me refiero que Israel es un país que desde el punto de vista militar, debido a sus enormes avances en los últimos años y logros y su posicionamiento como uno de los 10 ejércitos más importantes del mundo,
Se confió demasiado en la tecnología y ahora nos damos cuenta que tiene un ejército pequeño, muy reducido, que está luchando en dos frentes abiertos, uno el Hamas en el sur y el otro frente abierto con el Hezbollah, pero que también necesita fuerzas militares en Judea y Samaria para controlar una posible intifada que no ha estallado y que también cada tanto podría tener que lidiar quizás con algunos misiles que caigan de Irak, de Siria o hasta inclusive Yemen también intenta apuntar, los rebeldes hutis intentan apuntar contra Israel también. Esto es lo que en hebreo llamamos una guerra rab-ziratit, una guerra en múltiples frentes. Y si bien esta concepción estaba dentro del ejército de Israel, nos damos cuenta ahora que no sé si están las diversas fuerzas para enfrentarlo. Y tengamos en cuenta que todavía no estamos hablando de lo más serio. Y lo más serio de ello es cómo va a enfrentar Israel el dilema iraní, el dilema de la nuclearización iraní que está a la vuelta de la esquina. Este es un tema muy serio que no abarca solo a Israel, sino también, obviamente, a otros países de la región, como Arabia Saudita, como los Emiratos, países árabes más moderados, Jordania, Egipto, Marruecos, etcétera, y que tienen en Irán un desafío, porque esta guerra tiene mucho de civilizacional. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta que esta guerra es una parte más de un conflicto militar mucho más amplio que el mundo islamista chiita le consagró o le proclamó al mundo occidental. Cuando digo chiita me refiero a Irán, que trae detrás de la rama chiita del Islam y que evidentemente es un motor que trata de ganar para bien, para su concepción, este tipo de cuestiones. Y un punto más, que no lo quiero olvidar en cuanto a desafíos para Israel. Israel va a tener que reconstruir su relación con Estados Unidos. Y este es un tema Ujú. sumamente delicado, Es sumamente la delicado. crisis de la que hablamos, ¿no, Natalio? Hablábamos de una crisis entre Estados Unidos e Israel. Absolutamente, y me quería referir a esto ahora porque me parece que es un punto de gran importancia, de gran importancia. A ver, tratemos de desmenuzar la situación. Desde el 7 del 10 o desde el 8 del 10, la reacción del presidente Biden ha sido excelente. Enviamos una flota inmediatamente, apoyamos a Israel y cuando pensamos que envía una flota, lo va a hacer para frenar un ataque de Hezbollah contra Israel, porque Hezbollah es un aliado de Irán, el más férreo en la región. Y por lo tanto, Estados Unidos va a mandar una flota para que Israel se encargue del Hamas y Estados Unidos se encargue de amedrentar a Hezbollah para que no entre en conflicto con Israel. Pero esta flota sí vino, llegó, se retiró, se fue a la zona del mar Arábigo, se desplegó otra flota en el mar Arábigo, se retiró un portaaviones sin haber logrado básicamente el objetivo. El segundo punto que también se dio y que fue importante y se mantiene hasta el día de hoy, pero hubo dudas, fue en el aprovisionamiento militar. Israel está luchando una guerra larga. Israel no está acostumbrado a guerras largas. Esta es la guerra más larga después de la guerra de independencia. Estamos en el día 145 y nadie, ningún analista internacional, ni militar, ni político, puede poner una fecha de terminación ahora cuando este drama va a terminar, porque las guerras son un drama para muchas partes y nadie puede poner un tiempo cuándo va a terminar. ¿Será después del Ramadán? ¿Será con la eliminación del Hamas? ¿Será con la liberación de los cautivos? ¿Será con un ataque israelí a Hezbollah para eliminar la amenaza del norte? No sabemos. La verdad que no sabemos y yo no le pondría una fecha porque sería atrevido de mi parte poner una fecha. Pero la relación con Estados Unidos, que se ha mantenido a nivel abastecimiento militar hasta el día de hoy muy bien, salvo algunos sustos, etcétera, etcétera, y también con el despliegue norteamericano en el mar Arábigo para frenar a los rebeldes hutis para que no lancen misiles sobre Eilat, algo que en líneas generales se ha logrado con ayuda norteamericana, tiene su contraparte. La contraparte que tiene es que la relación entre Biden, presidente de Estados Unidos, y que enfrenta un proceso electoral, se manifiesta fuertemente elusivo en comprometerse mucho más con Israel. Es verdad, y no lo podemos desmentir, que Estados Unidos ha jugado su prestigio
y en tres oportunidades, desde octubre hasta el día de hoy, ha vetado sanciones unilaterales e injustas contra Israel el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es verdad, no se lo puede negar, y eso es meritorio y demuestra que la alianza con Estados Unidos debe ser inquebrantable bajo todo punto de vista, gobierne quien gobierne. Pero también es cierto que Estados Unidos de Biden quiere y logra marcarle a Israel el pulso de la guerra. Más intensidad, menos intensidad, ayuda humanitaria, más ayuda humanitaria, trabajadores palestinos que entran a trabajar a Israel después de esta catástrofe, algo que la mayor parte de los israelíes no están de acuerdo de ninguna manera, intromisión en el tema de, algunos lo llaman los colonos, otros los llamamos asentados en los territorios judíos de Samaria, cada uno que lo llame como lo quiera llamar, no ese es el punto ahora. Intromisión, imposición de sanciones, a manifiestos choques con miembros del gabinete israelí. Es decir, estamos viviendo una fisura dialéctica muy profunda entre el gobierno norteamericano actual y el gobierno israelí actual. Creo que ambas partes tienen responsabilidades, no es una sola parte, son ambas partes que tienen responsabilidades. Pero no se le puede exigir a Israel las cosas que Estados Unidos está exigiendo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo determinado, que es el más claro y el más concreto. Es verdad, porque está a la vista, que en la Franja de Gaza hay una crisis humanitaria. Es cierto, es cierto. Hay 1,5 millones de palestinos desplazados o un poco más, sobre un total de 2,2 millones. La palabra civiles en la Franja de Gaza es un concepto etéreo, me atrevería a decir, y después podríamos analizarlo un poco más, qué es civil o no civil cuando se está bajo el control de del Hamas, ¿sí? Eso después podríamos analizarlo. Pero evidentemente, no conozco ninguna guerra del mundo, no se me viene ahora a la cabeza, ni conozco ningún conflicto del mundo, por lo menos, insisto, no se me viene ahora a la cabeza o cuando preparé esta conferencia, esta charla abierta, que un país o un estado que fue agredido con la brutalidad que fue agredido tenga que preocuparse por el suministro de comida, de remedios, de medicamentos, de todo lo que ustedes quieran, de energía eléctrica, de agua potable, de combustible, que mucho tiempo se habló del combustible, a costa de la vida de sus soldados que corren riesgo porque estamos alimentando a parte del Hamas islámico, ya que está totalmente comprobado que el Hamas se queda con una parte de la ayuda humanitaria. ¿Qué país del mundo ha sido obligado a hacer una cosa así? Me parece horroroso. Señores del Hamas islámico, si ustedes decidieron atacar al Estado de Israel, se hubieran preocupado antes de proteger a su propia población civil en los refugios adecuados que debían haber construido y también en la provisión de alimentos que debían haber considerado. No lo han hecho. Y no lo han hecho porque detestan al pueblo del cual dicen estar representando. Lo detestan. No lo quieren, no lo aman, no les interesa. Si no, no lo hubieran hecho. Hipócritamente hablan en nombre de la causa palestina, pero no les interesa la causa palestina. Les interesa solo la causa de la destrucción del Estado judío. Eso es lo que quieren, eso es lo que tienen incorporado, y con eso tenemos que lidiar. Un enemigo difícil, un enemigo inconciliable en ese sentido. Por eso debo entender que si bien el gobierno israelí está amarrado en parte por Estados Unidos, porque el mensaje de Biden y de Blinken especialmente, el secretario de Estado, es muy claro. Ustedes tienen que destruir al Hamas. Muy bien, nosotros le damos tiempo para hacerlo y lo sostenemos políticamente a nivel internacional. Pero a cambio de esto queremos disminuir la cantidad de bajas que pueda haber en la Franja de Gaza y la cantidad de civiles muertos que pueda haber. Por supuesto, Israel no quiere atacar civiles, pero yo no conozco una guerra en donde no haya muertos civiles. No conozco ninguna guerra en el mundo donde no haya muertos civiles. Pero acá a nivel mundial se confunden las cosas y se habla con liviandad de genocidio tratando de pensar que Israel entró a la Franja de Gaza para exterminar al pueblo palestino. Y esto es mentira. Esto no es así y hay que salir a decirlo en forma completa, abierta y contundente. La guerra que Israel lleva a cabo es contra el terrorismo palestino que no debe presentar o representar al pueblo palestino. Si lamentablemente los palestinos de la Franja de Gaza han quedado rehenes de esta situación, es porque ellos también tienen responsabilidad. En el 2006 avalaron la dictadura del Hamas islámico
cuando llegó al poder. Del 2008, 2009, 2012, 2014, cuando hubo conflicto, 2021, y en toda la serie de incidentes y de misiles que se arrojaban, o cuando había un atentado en Israel, ¿qué pasaba en la Franja de Gaza? Salían a cocinar bizcochuelos dulces para repartirlo entre los civiles y festejar el derramamiento de sangre de los judíos del otro lado. ¿Y qué Ujú. encontraron los soldados israelíes en los túneles de la Franja de Gaza? Cruces gamadas, cruces esvásticas pintadas en los túneles, o el libro Mi lucha de Hitler. Y nosotros, los judíos acá en Israel, tenemos que hacernos cargos de alimentar a una población que se dice civil, porque ahora está sufriendo los horrores de la guerra. ¿Dónde está Egipto para hacerlo? Que lo haga Jordania. ¿Por qué los países árabes no abren sus puertas, aunque sea provisoriamente, para recoger refugiados palestinos de aquí y hasta que la situación mejore y no haya más víctimas civiles o haya menos víctimas civiles? ¿Por qué no lo hacen? Jordania tiene el 65% de población palestina. ¿Por qué no lo hace? Son sus hermanos. Egipto ha hecho muros y levantado cercas y alambradas y ha establecido tanques de guerra. ¿Dónde se ha visto una cuestión así? ¿Por qué no permite la erradicación temporal de miles de refugiados palestinos en el desierto del Sinai? No digo que los recoja para siempre. Europa, la Europa que recogió refugiados sirios, iraquíes, afganos, pakistaníes, de diversos conflictos, no le ha abierto la puerta a un solo palestino. España, Italia, Irlanda, España, Italia, España e Irlanda en especial, que se desgarran las vestiduras por la causa palestina, no Sí, le sí, han sí. abierto la puerta a un refugiado palestino, ni a uno solo de ellos, aunque sea por una cuestión de conmiseración, aunque Bueno, sea por una Natalia, cuestión es lo que dicen, ¿no? Que al simbólica. final no importa la causa palestina, es el odio al Estado, ¿no? El odio al judío, en realidad. De ahí viene todo, ¿no? Ese antisemitismo de a partir del 7 de octubre. Yo creo, sí, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo aquí y lo que el mundo o algunos sectores del mundo no terminan de entender es el hecho de que atacar al Estado de Israel no es atacarlo para reivindicar la causa palestina, es atacarlo para destruir. Y Sí, sí. aquellos que en el mundo dicen, y lo digo para judíos y no judíos, aquellos que en el mundo dicen, judíos y no judíos, que dicen que en realidad no es un ataque contra el pueblo judío, porque mi mejor amigo es judío, porque yo respeto la religión judía y porque no tengo nada contra una religión milenaria, pero sí contra este Estado y lo tildan de bárbaro, genocida y otras cosas más, quiero decirles que en este Estado judío vive el 46% de todos los judíos del mundo. Por lo tanto, es un ataque al judaísmo. Quiero decirles que el día de descanso del Estado judío es el sábado, no es el domingo, el viernes o el lunes, es el Shabbat. Quiero decirles que acá el idioma que se habla es el idioma milenario del pueblo judío, es el idioma hebreo, es el idioma nacional que se enseña en las propias escuelas. Quiero decirles que las fiestas que festejan los judíos de Israel, más religiosos, menos religiosos, son las fiestas del calendario hebreo, además de la conmemoración de las fiestas nacionales sionistas, llamémoslas así, de alguna manera, Yom Ha'atzmaut, conmemoración del día de recordación del Holocausto, etcétera, etcétera. Es decir, que tratar de separar los judíos del Estado de Israel es una falacia, es una mentira y es una falsedad histórica que no podemos admitirla de ninguna manera. Bien. Pues, ¿tú quieres hablar un poquito más del antisemitismo actual o quieres que dar paso a que los participantes que me están escribiendo que quieren participar? Vamos a hacer así, si te Vamos a parece. silenciar los micrófonos. Un momentito, por favor, que veo que hay micrófono encendido Sí, hay y algunos. sois tanto que me cuesta un poco silenciarlos a todos. Por favor, silencien sus micrófonos Sí, porque se solapa todo. le pedimos a Rosana Rosenman, que tiene el micrófono abierto y viene un ruido de allí. Rosana A ver, que Rosenman. es que no la Ahora, veo, ahora se porque es mutió, que ahora se mutió, ahora se vale, mutió. porque es que somos Sí, 55 y no, está me muy cuesta bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Yo Vale, preferiría que la gente haga las preguntas porque es más muy interesante que bien. lo que yo pueda Vale, decir. claro que sí, claro que sí. Bueno, pues ya voy a conectar. ¿Quién quiere hablar primero? Que veo que hay alguna persona que tiene la mano levantada. Estrella, ¿Alguien tiene Estrella, la... si me permitís como moderadora que sos, que por favor, que la gente no lo tome mal, que trate de hacer pregunta, que no haga una conferencia, sino la No, por pregunta para supuesto. que todos puedan Preguntas hablar, ¿sí? concretas, preguntas Solamente eso. concretas.
tengo aquí con la mano levantada a Claudia Patricia. Eh, te quito, pon el micrófono si quieres ya, lo tienes puesto. Y después tenemos a Aida. Claudia, te he Ok. puesto el micro para ahora. Pregunta Hola. concreta, como él ha dicho, ¿eh? Yo me Shal- guío por él. Shalom, Evertov, a todo el mundo. Gracias. Maestro, un placer de poder estar en directo con usted, ante todo. De todo lo que usted ha dicho, con el antisemitismo que estamos viviendo en diferentes sitios, yo vivo en España y la verdad que lo estoy sufriendo mucho. Eh, lo que quiero decir, recogiendo todo esto, ¿no se podría cambiar el planteamiento de la guerra y no centrarse específicamente en Israel, sino que esta gente ya no es palestinos o el Islam radical? Ellos van contra el mundo, es decir, están contra Occidente, están contra la civilización. Entonces, lo que al parecer nos centramos con que están contra Israel y todo el mundo va contra Israel, y realmente ellos aprovechan esto para abrir una barrera, porque su objetivo es introducirse en todos los países de Occidente, en la cultura occidental. Entonces, yo creo que tal vez es que va hasta esto es más grande de lo que ya grande es. No sé si me explico. Sí, Sí, mire, Natalia. sí, yo creo lo siguiente. Hay una palabra o hay un concepto que yo dejé en la charla, en la conferencia, en la clase abierta, que fue la palabra civilizacional. Sí, Es decir, civilizacional. yo creo que este conflicto es parte de un conflicto civilizacional también. No es solamente un conflicto territorial o un conflicto de odio basado en la destrucción del Estado de Israel. Hay que ver lo que Israel representa. En este momento en Medio Oriente, y desde la creación del Estado de Israel hasta nuestros días, Israel, ante el avance del extremismo islámico en diversos lugares del mundo, mucho antes todavía del 2001, cuando fue la voladura de las Torres Gemelas, porque el mundo, la gente pone la voladura de las Torres Gemelas como si antes el extremismo islámico no hubiera existido. Y existe casi desde el siglo XIX el extremismo islámico. No estoy diciendo que el Islam es una religión de odio, estoy diciendo que hay sectores que se han apoderado del Islam y lo han transformado en una especie de maometanismo, donde hay que salir a barrer a todo aquel que no piense como pensamos nosotros. En ese sentido, creo de alguna manera que Israel es como el tapón de ese frasco del cuento de Aladino, ¿no? Es decir, Israel es la tapa que frena al extremismo islámico en la región. Y yo creo que Israel tiene que explicarle al mundo muy claramente y sin correctismos políticos que si el Estado de Israel cae, es decir, sucumbe, desaparece, no está más, se pierde por el motivo que sea, con el enemigo que sea, bueno, ¿saben qué? Empiecen a mirar quién va a ser el próximo en la lista. ¿Será España? ¿Será Italia? ¿Será Francia? ¿Será España. Grecia? ¿Quién va a ser? ¿Alemania? Pongan al próximo en la lista, porque esto tiene aristas civilizacionales. Yo sé que quizá a Europa no le gusta escuchar esto, porque Europa convive con muchos grupos islamistas importantes, pero hay que abrir los ojos. Y yo he tomado como referente hace muchos años a una periodista que lamentablemente está desaparecida, pero que fue profética para su tiempo, que fue Oriana Falaci. Y recomiendo releer algunos libros o leer libros de Oriana Falaci, que no escribió en forma simpática, pero uno cuando tiene que decir la verdad, o piensa que uno dice la verdad puede ser descarnada y puede doler, pero es como una inyección. Hay que darla, hay que aplicarla, hay que decirla. No podemos callarla de ninguna manera. La destrucción, Dios libre y guarde, del Estado de Israel puede traer aparejado una guerra civilizacional de muchísima intensidad. Y yo lamento que los Estados Unidos, hoy por hoy, no hago críticas a este partido demócrata o al partido republicano, no me interesa ahora. Lo que pienso es que Estados Unidos, como potencia líder del mundo, no está acorde a las circunstancias de lo que está pasando hoy en Medio Oriente.
Hay una intención de Estados Unidos de retroceder del Medio Oriente y entiende que este conflicto ha exacerbado los conflictos de la región, lo cual es cierto, es verdad, y teme una escalada mayor y por eso Estados Unidos recula, rechaza, sale. Pero en el Medio Oriente, una concesión es vista no como una gentileza, sino como un símbolo de debilidad. Y por lo tanto, si mostramos debilidad ante una concesión brutal, estaremos dándole una señal a nuestros enemigos de que pueden con nosotros. Por eso es que Israel debe otra vez recuperar, como dije antes, su fuerza disuasiva para demostrar de que no puede ser eliminado después de la grave o los graves errores que se han cometido antes del 7 del 10 y después del 7 del 10 también. Esto es fundamental entenderlo. Y fíjense que yo no puedo separar, no puedo de ninguna manera separar lo que está pasando ahora en Medio Oriente con lo que está pasando en el corazón de Europa, con Ucrania y Rusia. Yo creo que no es ninguna casualidad, de ninguna casualidad, que Rusia e Irán hayan desarrollado una alianza tan pero tan estrecha en los últimos 2 años, desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en donde ahora la guerra ha tomado una magnitud que se vuelca en parte en favor de Rusia y pone a la OTAN en una situación muy complicada, muy compleja, y a los Estados Unidos también en una situación de alta complejidad. Creo que hay escenarios que están sumamente complejizados y sumamente unidos. Cuando me refiero a lo civilizacional, lo que estoy diciendo es que estamos notando, yo por lo menos noto, perdón, noto que después de la terminación de la Guerra Fría, cuando creíamos que ya no había más un conflicto internacional de envergadura, sino conflictos pequeños que había que sofocar, estamos viendo un alineamiento nuevamente de civilizaciones y de concepciones políticas en contra del mundo occidental. Y ese alineamiento hoy lo pueden integrar países como Rusia, Irán, Turquía, Turquía también, aunque está en la OTAN y juega ese rol ambivalente que le gusta tanto a Erdogan, Turquía también lo juega, Corea del Norte y algunas dictaduras o democracias, sí, democracias latinoamericanas que ha elegido el pueblo en Latinoamérica, pero que también tienen sesgos en su concepción de que continúan con esa vieja fobia antiimperial norteamericana como si el mundo no hubiera cambiado y si nada hubiera pasado en los últimos 35 años. Me parece que esto es un elemento civilizacional que hay que tenerlo en cuenta. E Israel, como un Estado que es, además de ser un Estado judío, tiene el 21% de su población que es de origen palestino o árabe israelí, en este caso, es un ejemplo de que la coexistencia y la convivencia pueden existir. Porque aquí en esta guerra que se ha desatado contra el Hamas islámico, no se ha desatado una caza de brujas contra el árabe israelí. De ninguna manera. El árabe israelí, yo lo veo todos los días, trabaja, va, estudia, hace sus tareas, no ha participado tampoco en las agresiones del Hamas. Hay algunos casos que sí, pero en general ha sido a nivel, a nivel de propaganda, redes sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi deseo es, y mi invocación o mi esperanza es, de que el mundo occidental abra los ojos y vea la amenaza civilizacional que realmente tiene. Y la amenaza civilizacional, perdón, es la unión de sectores islamistas extremistas en el mundo árabe musulmán, no todos, pero algunos sectores claramente identificados con Irán y con sus aliados proxies, grupos autodenominados progresistas en distintos lugares del mundo que consideran al Islam como una revolución contra el imperialismo occidental latinoamericano manejado por Israel en la región. Ese es el mensaje, por lo menos, que aparentemente tienen. Y dictaduras, dictaduras de las estirpes más rancias. Desde China popular, que es una mezcla de un sistema político dictatorial pero económicamente capitalista, hasta la cerrazón de Corea del Norte, que también está fogoneando y amenazando a países de la región como Japón, Taiwán, Filipinas, Corea del Sur, Estados Unidos, que también tiene presencia en Corea del Sur, etcétera, etcétera. Es decir, hay un crecimiento de estos sectores, de esta alianza internacional que por primera vez se conjuga no solamente con su crecimiento, sino con la debilidad de los Estados Unidos. Y este es el tema más preocupante, que Estados Unidos es débil
y que la OTAN es indecisa y que la OTAN depende mucho de la ayuda norteamericana para su propia subsistencia, que en algún momento pensamos que la OTAN no tenía razón de ser y que por lo tanto se quedó en algunas cosas en el tiempo, y ahora vemos, ante la invasión de Rusia a territorio ucraniano, con la vergonzosa excusa de que el gobierno ucraniano era neonazi, ¿se acuerdan, no? Hace 2 años atrás, con esta excusa de Putin. Bueno, estamos viendo el nacimiento o un intento de renacimiento de un Estado, ya no soviético comunista, pero sí un Estado zarista, imperialista manejado por Putin. Y este hombre no le va a la saga de unirse con quien tenga que unirse para establecer y extender sus dominaciones imperiales en otros lugares del mundo. De allí sus alianzas cercanas con Turquía y especialmente con Irán, que tiene intereses creados en el Medio Oriente, en la región, y un acercamiento a China, aunque China creo que mira este conflicto de lado y está esperando alguna definición respecto a qué va a pasar con Rusia en su guerra con Ucrania. Me parece que este es el escenario que yo veo ahora y que le pido al mundo occidental que trate de despertar en la medida de sus posibilidades. Aida, gracias, Natalio. Aida, ya puedes activar tu... Sí. Buenas Adelante. noches y encantada de poder escucharle en directo. Muchas gracias. Mire, yo quería saber si le parece a usted que la situación que tenía Netanyahu antes de que pasara lo del 7 de octubre pudo influir en la decisión de hacerlo en ese momento, porque aparentemente Netanyahu estaba siendo bastante discutido por una parte importante de la población, y por otro lado que también le ha servido al gobierno norteamericano para presionarlo más. Esa es la primera impresión que yo tengo, y voy a aprovechar porque como me imagino que no vamos a tener otra posibilidad. Eh, Estamos haciendo un esfuerzo de Hasbara como nunca se había hecho. No se percibe porque, claro, somos muy pocos judíos los que nos dedican, los que habemos en el mundo y nos dedicamos a esto, pero el tema de los medios de comunicación social es verdaderamente abrumador. Cómo es que se han posicionado en un lugar, y es muy difícil encontrar medios de comunicación que traten por lo menos de ser equilibrados. No, no lo hay. Entonces, eso es una cosa que yo creo que también pasa en parte porque Israel tiene que estar templando gaitas, como se dice aquí, o sea, con mucho cuidado por el tema de Estados Unidos, por no perder el apoyo de ellos, pero que verdaderamente nos desestabiliza a todos, porque los medios de comunicación son los que han convencido a la mayor parte de la población mundial que Israel es el que tiene la culpa. Mire, yo quiero comentar lo siguiente. Primero respecto al, porque usted tocó dos temas. Uno de los temas que tocó es de Netanyahu y el otro tema es el de los medios de comunicación. Yo con respecto a Netanyahu quiero decirle lo siguiente. La sociedad israelí discute mucho a los especialmente a este último gobierno de Netanyahu. Es decir, se reconocen los logros de otros gobiernos, pero se considera, y yo creo con justicia, que realmente el gobierno, y vamos a ponernos antes del 7 de octubre, vamos a ponernos antes, como si el 7 de octubre no hubiera pasado, cometió graves errores. El más grave de todos los errores tiene que ver con el hecho de tratar de impulsar una reforma que probablemente tenía elementos necesarios, por supuesto que sí, para modificar. Las leyes no nacieron para siempre, nacieron para ser observadas, cumplidas, pero también para ser adaptadas a las circunstancias, a los tiempos que corren. Lo sabemos nosotros los judíos, no solamente a través de la Torá, el Talmud, las responsas y todo lo que implica también el desarrollo de la ley oral judía, la ley escrita, etcétera, etcétera, ¿no? La ley no es algo fijo, inexorable. Por lo tanto, es cierto que la sociedad israelí, o un sector importante de ella, pedía cambio a gritos, y Netanyahu representaba ese sector que pedía cambio a gritos, pero el haber transformado ese tema en la agenda nacional de 10 meses de discusión o 11 meses de discusión, creo que también Yahya Sinwar, el líder del Hamas Islam, me cuesta decir la palabra líder, perdón, diría carnicero. El carnicero Yahya Sinwar del Hamas Islámico no se le pasó por alto esta profunda división de la sociedad israelí. No se le pasó por alto. Es un hombre que sabe hebreo, es un hombre que estuvo en la prisión de Israel, que no perdió tiempo en la prisión, que aprendió hebreo, que construyó liderazgo,
que hizo de las suyas y que evidentemente aprendió a leer muy bien la realidad israelí, desde los medios de comunicación israelíes, desde los gobiernos israelíes diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, el haber antepuesto el concepto permanente de la discusión de la reforma generó automáticamente de que el Hamas islámico entienda de que es una oportunidad, no es la única, pero es una chance de atacar a un Israel dividido. Y por eso también hay que buscar y hay que bucear ahí una de las causas de este tema. Ahora, si alguien me dice que esta guerra comenzó porque Netanyahu tiene tres causas judiciales pendientes y para distraer la atención inició esta guerra o generó esta situación, yo no estoy de acuerdo. No, Más bien lo que no. creo, más bien creo que sería pensar en un hombre como un malvado, un perverso, que para salir de causas judiciales que no son gravísimas, lleva a un país a un desastre y a un sector importante de su población. Yo más bien lo que creo, básicamente, es que Netanyahu y muchos que lo acompañaron y delinearon una concepción de seguridad del Estado de Israel, entendieron de que el Hamas, tal como estaba constituido, nunca podría contra el Estado de Israel. Sí, el Hamas es una organización molesta, es como un mosquito, pica, 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 pero nunca va a poder golpearnos, destruirnos. E Israel y el ejército y la seguridad israelí se durmieron en esta concepción, se quedaron aislados en esta concepción antigua, equivocada completamente. Nos tiran dos misiles, disparamos tres y demostramos que somos un poquito mejores. Y disparamos sobre tres casas que avisamos que no vamos a golpear a nadie. Así fue la política un poco de Netanyahu en los últimos tiempos. Es verdad que hubo alguna actitud más seria contra la yihad en mayo del año pasado, pero también el Hamas Islámico supo eludir esas situaciones y no intervino, quizá para aumentar esta imagen de confusión dentro de Israel y pensar que porque desde el 2018 en adelante, casi todos los meses, el Hamas recibe 15 millones de dólares de Qatar, ahora no, pero recibía 15 millones de dólares de Qatar, con el visto bueno de Israel y en moneda amonedable de los shekalim israelíes. Si ustedes han visto algunas escenas de los túneles del Hamas islámico que los soldados israelíes liberaron, habrán visto cajas fuertes con una inmensa cantidad de dinero israelí. Es dinero que los cataríes cambiaron acá en Israel por monedas israelíes y que se giraron en maletas, en muchos casos, a la franja de Gaza y que en Gaza se hizo un uso de decir, bueno, que lo usen para lo que quieran, pero para lo que quieran terminó siendo la construcción de una red de túneles gigantesca, terrorífica, mortal, como ya hemos visto de alguna manera también, y que evidentemente llevó a una situación de aletargamiento, de anestesiamiento del Estado de Israel ante esta situación. Yo creo que si de algo es responsable Netanyahu en este último gobierno, es de no haber tomado en serio la amenaza concreta del Hamas islámico como elemento detonante de otros enemigos sectoriales. Por supuesto que se le prestó más atención a Hezbollah, pero la frontera con Hezbollah estaba tranquila y reforzada, y se la reforzó en los últimos tiempos antes del 7 del 10 y se la continuó reforzando después también. Pero al Hamas islámico se pensó que estaba disuadido, que con esto iba a alcanzar, que no íbamos a llegar nunca a un acuerdo de paz con ellos, lo cual es cierto, es imposible llegar a un acuerdo de paz con quien te quiere destruir. ¿Qué acuerdo de paz puedo llegar con Hitler? ¿La forma en que me va a destruir? ¿Si me lleva a la cámara de gas o me lleva a la horca? ¿Qué acuerdo de paz puedo llegar con Hitler? Ninguno. A lo sumo uno puede llegar con el Hamas alguna tregua, como ellos lo llaman una UDNA, de alguna forma, un distanciamiento en el tiempo, pero no una... ¿Por qué? Porque si el Hamas firma un acuerdo de paz con Israel, deja de existir como organización, porque su base fundacional es el intento de destruir el Estado judío y la construcción de un Estado palestino en su lugar. Por lo tanto, hay muchas cosas para achacar a Netanyahu. No creo que políticamente pueda supervivir a la situación actual que se está viviendo. Creo que el gobierno tiene múltiples desafíos, que perdió muchísimo tiempo, que tiene que ganar esta guerra, que tiene que lidiar esta guerra, que no debe llevarse a cabo un ejercicio electoral en este momento en Israel porque implicaría una sensación de debilidad mucho mayor, porque cuando todo esto termine de alguna manera hay que revisar muy bien las responsabilidades y dar los pasos al costado que realmente corresponde y no eternizarse en el poder de ninguna forma. Esto es lo que creo. Segundo tema, las redes sociales y los medios de comunicación. El tema es muy largo, es muy complejo, es muy importante también. Miren, los medios de comunicación hoy en día
no son, salvo algunas excepciones importantes en el mundo, el diario El País en España, The New York Times en Estados Unidos, Clarín quizá en la Argentina, por citar algunos diarios en general importantes del mundo, no son hoy los formadores de opinión. Los formadores de opinión hoy son las redes sociales de comunicación. Son la vía de opinión y son la opinión de por sí. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde la gente cada vez lee menos y en donde hay gente que quisiera entender esta conferencia que yo estoy dando, no a través de una hora y pico de charla, de discusión amena entre nosotros, sino a través de un Twitter de 250 o 240 caracteres. ¿Cómo hacemos para explicar un Twitter de 240 caracteres de conflicto? Bueno, hay gente que lo puede explicar. Cuando se arma una infografía o cuando se arma una fotografía o cuando se arma un collage y se muestra un tanque de guerra israelí que vale 10 millones de dólares y del otro lado se muestra un niño palestino debajo de un edificio destruido, no tengo mucho más para explicar, no tengo mucho más para hacer, porque emocionalmente la persona que no conoce las raíces del conflicto palestino-israelí se va a identificar con el más débil. Y el más Una débil, imagen vale más naturalmente, que 1000 palabras. por supuesto, un relato vale más que 1000 palabras. Una imagen, perdón, vale más que 1000 palabras. Por supuesto que esto es así. Y por lo tanto, ¿cómo voy a perder tiempo en hacer este tipo de cuestiones? Entonces, evidentemente, el hacer esto implica como alguien que entró a ver una película por la mitad de la película. Vio de la mitad de la película en adelante, pero no vio de la mitad de la película para atrás. Entonces no Claro. sabe quién es el héroe, quién es el malvado, quién es el bueno, cuál es el desarrollo, el meollo de la cuestión. Para eso hay que entender las raíces del conflicto palestino-israelí. Y aunque resulte antipático decirlo, lo voy a decir una vez más, las raíces del conflicto palestino-israelí no son territoriales, sino que son esencialmente religiosas. Es decir, en la concepción de pensamiento del Hamas anida la idea de que no es posible que en un estado que alguna vez fue, una tierra, perdón, que alguna vez fue del Islam y que dos de sus principales mezquitas, como las que están en Jerusalén, una es mezquita y la otra no es mezquita, pero ya la llaman a las dos mezquitas, no importa, ¿sí? Que está en la zona del Monte del Templo, ya son territorio ocupado del enemigo que hay que liberar y por lo tanto no podemos tener un minuto de tranquilidad y de respiro porque hay que liberarlas porque no pueden estar en manos ominosas de aquellos que son profanadores del Islam. Bueno, esto es algo que algunos sectores de la sociedad israelí tampoco querían ver, pero ahora después del 7 del 10 lo empiezan a ver y lo empiezan a ver con mayor naturalidad. Pero el mundo todavía no lo ve así. El mundo lo ve en el sentido de que como no existe un Estado palestino, entonces existe el Hamas Islámico. No es así. El Hamas Islámico es una organización que nace en 1987 como un organismo social de asistencia a los palestinos en la Franja de Gaza y en otros lugares también. Pero sus raíces ideológicas anidan en 1928 con la creación de la llamada Hermandad Musulmana en Egipto y en Siria, que son las raíces que le dan su pensamiento ideológico y teológico sustantivo. Y en ese sentido lo que hay que decir, por más que repudio completamente a esta organización criminal, y no duro en llamarla criminal porque no voy a usar correctismos políticos, ya lo dije, en esta organización criminal, el mundo se apiada y los ve como luchadores de la libertad palestina. Nada más errado en esta concepción. No luchan por la libertad palestina, luchan porque existe un Estado judío y no quieren que exista. Entonces, los intentos de Estados Unidos y de otros países europeos de imponer una solución de dos estados después de la tragedia del 7 del 10, teniendo como interlocutores a sectores islamistas que no aceptan la existencia de un Estado judío, me parece que es un elemento muy peligroso para Israel y me parece que es una muy mala lectura e interpretación de la realidad a nivel mundial y a nivel internacional. Y es un intento de decir, ¿saben qué? El conflicto palestino-israelí nos aburrió. Ya el tema Irlanda lo hemos resuelto. Ya en España tenemos resuelto grandes problemas que teníamos con el País Vasco. Con Barcelona, Puigdemont ya no va más, no va a pasar. Barcelona no se va a independizar, no hay problema con esto. O sea que estos movimientos secesionistas, estos movimientos territorialistas,
o estos movimientos de terror que utilizaron también fórmulas civiles de legitimación, ya no están latentes, pero lo que está latente es la semilla del extremismo islamista en todas sus dimensiones. Tengamos en cuenta que hay, si yo no me equivoco ahora en la cuenta, y si no les pido disculpas, hay cerca aproximadamente de 46 países musulmanes en el mundo. Y decir 46 países musulmanes en el mundo no es decir 46 países árabes. Hay 20 países árabes en el mundo, ¿sí? Pero hay países musulmanes como Indonesia, que tienen 200 millones de habitantes. Hay Mm. otros países donde el Islam tiene una fuerza importante. La India. India, donde hay 1.200 millones de habitantes, pero hay 130 millones de una minoría musulmana. Es decir, allí donde el Islam extremo intenta abrirse paso, ahí es donde va a generar una fisura en su lucha civilizacional. Y eso Si también me explica, permite, sí. sí, Si me permite, hoy justamente vi una noticia de un cura, un párroco en Barcelona, que criticó al Islam y la fiscalía le dio 3 años de prisión. bueno, 3 años de prisión por criticar al Islam. Es verdad, y lo único que dijo salió él hablando y explicando el peligro que era del islamismo que se está viviendo, ¿no? Bueno, Pero es que, esto en Barcelona, quiero decir que Va- esto es pero Vamos como a ir, justamente, contemporáneo. vamos a agilizar un poquito la conferencia porque hay gente que sí, está sí, pidiendo paso para hablar. sí, sí, adelante. Sí. Isaac Levy tenía, me parece que la mano levantada. Hay un señor Guillermo también, Guillermo, Isaac, Sí, Isaac, sí, perdón. Sí, es hola Isaac, qué alegría verte por aquí. Encantada. un lujo tener a Natalio con nosotros. Solamente me tenía que ir rápidamente, seré breve, con dos Vale. preguntas muy concretas. La primera es, ¿qué opinas sobre el conflicto que empieza a recrudecer con Hezbollah? Y si opinas que puede ser bueno para Israel. Y la segunda pregunta es ¿qué gobierno puedes ver tú en un futuro de Israel? ¿Qué opciones hay? Solamente bueno, esto. vamos a la primera. La segunda es mucho más difícil y trataría de omitirla en este momento porque en este momento Claro, Israel atraviesa o va a atravesar una discusión sustancial en su forma de sociedad. Se está hablando de la ley de reclutamiento de los sectores ortodoxos y esto es un tema que no es menor, no solo porque sectores muy ultraortodoxos no van al ejército, aunque hacen un servicio civil en otras áreas que es muy importante, importantísimo, pero no van al ejército, sino que el sector ortodoxo en Israel o ultraortodoxo tiene un poder político expresado en sus partidos que generan que las coaliciones de gobierno que se formen necesiten de esa rama de poder. Por lo tanto, si hablaría de esto, debería ser una charla aparte completamente porque es totalmente, altamente complejo. totalmente. La Sí, primera sí. no la voy a eludir, la primera no la voy a eludir porque es de absoluta actualidad y porque me quedó en el tintero realmente Mm, hablar de Hezbollah. A ver, la política o la intención actual de Israel respecto a Hezbollah es la siguiente. En la lectura que se hace en Israel en el gabinete militar y en el gabinete político de Israel, se hace la siguiente lectura. Primero tenemos que terminar con la amenaza del Hamas y restaurar la tranquilidad en el sur, que los habitantes del sur vuelvan a construir, si se puede, emocionalmente, los kibutzim, los moshavim, las aldeas, etcétera, etcétera, que los refugiados vuelvan, que todo vuelve a cierta normalidad y que el Hamas no exista más como ente político, porque el Hamas es una idea y como idea no puede ser destruida completamente, ¿me comprenden? Siempre va a anidar en el corazón de no poca gente. Aunque mañana Israel elimine a Sinuar, va a estar eliminando a un símbolo de este movimiento, pero no elimina al movimiento ni a la ideología. Esto es algo que tenemos que entender. Ahora, con Hezbollah, Israel lo que quiere es, por el momento, frenar y tratar de resolver la zona sur y sostener en el frente norte al Hezbollah para que no entre en un conflicto militar abierto con Israel. Yo creo que si han pasado 145 días y Hezbollah no le declaró una guerra, no digo declarar porque ya no se usa más, si no entró en un conflicto abierto de disparar miles de misiles contra Israel, es porque Hezbollah no lo quiere hacer. Ahora, el dilema es qué quiere Hezbollah y qué puede sí hacer Israel.
o qué necesita hacer Israel. Hezbollah lo que quiere es mostrar las uñas y mostrar que no puede quedarse callado ante una guerra que hay que, de alguna manera, enluta a sectores que son menores en representatividad que el Hezbollah, como es el Hamas islámico, y que tienen menos pertrechos y menos material bélico, pero que desde el punto de vista del honor, y esto es muy importante en el mundo islámico, el Hezbollah se siente incómodo cuando el Hamas está luchando solo y el Hezbollah no participa. Entonces se encontró con alguna forma de participación. Pero, hete aquí, que el Hezbollah, habiendo disparado centenares de misiles y de cohetes y de misiles antitanque contra el norte de Israel, el daño más importante que Hezbollah causó a Israel, ¿cuál es? La evacuación de las poblaciones fronterizas con el Líbano. Cerca de 60.000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares. El Hezbollah, y no quiero hacer una aritmética del diablo, mató a 18 israelíes con toda su cohetería, destruyó un 20% de casas de algunos moshavim y de algunos kibutzim. Pero más allá de eso, no logró grandes cosas. Disparó muchísimas veces contra bases militares israelíes y no logró apagar los radares israelíes ni lo mortífero de los bombardeos israelíes sobre ciertos sectores del Líbano. Eso es algo que Irán le reprocha, porque Irán armó hasta los dientes al Hezbollah y no pensó Irán que Hezbollah iba a tener una performance militar, hasta el momento por lo menos, tan escasa, tan negativa o de tan poco peso y de tan poca sustancia. Esto, por un lado, es lo que tiene que ver con Hezbollah. Ahora, Israel. ¿Israel qué desea? Israel no quiere, en principio, una guerra con Hezbollah, pero sí Israel necesita neutralizar a Hezbollah. Porque si Israel no neutraliza a Hezbollah, ninguno de los habitantes de la zona norte de Israel va a volver a estar en la frontera con el Líbano. Ninguno. Ninguno va a querer, ninguno va a querer volver. Y por lo tanto, eso ya sería un triunfo para Hezbollah. Y por lo tanto, no podemos dejar que Hezbollah triunfe. Por lo tanto, ¿qué le queda hacer a Israel? Le quedan dos, tres cosas. La primera, tratar a través de mediación norteamericana y francesa, lograr que el Hezbollah logre un cese del fuego, no ataque más, y despegar el conflicto Israel-Hezbollah de Israel-Hamas, porque el Hezbollah pega el conflicto. El Hezbollah, ¿qué es lo que dice? Mientras Israel ataque al Hamas, nosotros atacamos a Israel. Los conflictos están pegados. Israel que quiere despegar los conflictos y lo mismo quiere Estados Unidos. No quiere que Hezbollah e Israel entren en guerra porque eso sería realmente entrar en una guerra casi abierta con Irán, con N, ¿sí? Y por lo tanto trata de minimizar y trata de buscar la presencia y la forma de que Israel se limite a atacar objetivos puntuales de Hezbollah en el Líbano, respondiendo naturalmente a los ataques que Hezbollah ha llevado a cabo contra Israel, porque Israel no puede quedarse de brazos cruzados tampoco. Si no se logra este objetivo pacífico, que es retroceder al Hezbollah a la frontera del río Litani, que son las fronteras de la resolución 1701, es decir, unos 12-13 kilómetros detrás de la frontera libanesa, y no se expande una fuerza como el ejército libanés, que es débil igual, o un ejército de las Naciones Unidas o de la Comunidad Europea, más de los que ya están, evidentemente para Israel eso puede ser una derrota. Y efectivamente Israel no necesita eso, no puede hacer eso, no puede quedarse solamente con eso. Entonces la alternativa que Israel tiene es, por el momento, tratar de golpear al Hezbollah lo más posible, demostrar de que puede sufrir bajas bastante sensibles. Después de todo, la agrupación terrorista ya perdió 225 terroristas oficialmente reconocidos. Yo creo que por lo menos la cifra puede superarla en un 40% más. Pero a ellos no les importa, porque son miles. Entonces no les importa porque en la concepción del pensamiento islamista fatalista, la muerte no es algo no deseable, la muerte es algo buscable, la muerte es algo redimible. Es al revés que para la concepción judeo-cristiana. La muerte es algo redimible para el extremismo islamista chiita. Y por lo tanto, no, si se muere, no pasa nada. Moriste por Alá, no hay ningún inconveniente, te espera el paraíso y mujeres, etcétera, etcétera. Así que eso no es problema. Entonces, Israel necesita contener al Hezbollah hasta que resuelva la situación con el Hamas islámico, pero si hasta ese entonces no se resolvió el conflicto con Hezbollah, Israel va a tener que llevar adelante un conflicto de mayor envergadura. No digo guerra, pero un conflicto que quizá pueda implicar alguna invasión militar a alguna zona sur del Líbano, especialmente para que Israel
pueda restaurar el equilibrio demográfico en la zona norte de Israel. No es posible que dos agrupaciones terroristas hayan generado desequilibrio demográfico intenso en Israel a punto tal de que hay en Israel 150.000 personas que están viviendo en hoteles con familias o en carpas o en casas prestadas o donde fuere. No es posible para Israel ni es deseable de ninguna manera. Y por lo tanto, Hezbollah, de una forma, si es pacífica, mejor, o si no, en forma militar, va a tener que ser obligado a retroceder. Yo creo que Hezbollah no va a buscar la guerra definitiva y que está mostrando músculo, como se dice abiertamente. Entonces salen con declaraciones altisonantes. Si nos atacan Beirut, vamos a atacar Tel Aviv, que lo pueden hacer, sin duda. Si nos atacan tal lugar, vamos a atacar Haifa. Es una pulseada, no es una declaración de guerra, pero están demostrando tener musculatura. Eso es lo que Hezbollah quiere mostrar ahora en este conflicto. Israel no puede quedarse con esto. Israel debe demostrar mayor precisión, mayor contundencia en los golpes que le da el Hezbollah para poder volver a generar una zona de amortiguamiento creíble para su propia población y que la población pueda volver a las zonas fértiles del norte. Las zonas del norte de Israel, no quiero ni vituperar a los que viven en el sur, en absoluto para nada, son de una fertilidad mucho mayor y más ricas y más importantes para Israel que la zona sur que bordea la Franja de Gaza, que es mucho más estéril, es mucho más desértica o lo que fuere, sin menospreciar el trabajo de los kibutzim y de los moshavim que han hecho todo lo posible, hacen y van a hacer seguramente. Esa es mi lectura respecto al tema de Hezbollah. El micrófono, Isaac, que lo tienes silenciado. Si le El quieres señor dar las Guillermo. gracias, que te quería dar las Sí. gracias, creo que te quería No, Isaac no. dar las gracias. Muchas El señor gracias, Guillermo. Natalio. Eso. Muchas gracias. No, no, por favor, a ti. Hay un señor Guillermo que hace rato tiene la mano levantada. Sí, Guillermo, y Bueno, ya sí, Guillermo, y después hay una persona más que creo que es Aaron Cohen, que sería la última persona a preguntar. Guillermo, adelante. bueno, buen día. ¿Qué tal? Yo estoy en Buenos Aires, aviso. Muy bien. En principio, escuchaba lo que hablaba del tema de los paradigmas que se han roto. Uno de ellos es el tema de la seguridad, porque claro, en el mundo se hablaba de Israel como un país invencible en ese sentido, y bueno, eso rodó por el camino. Eh, es un tema que si bien preocupa, creo que no tanto, porque pienso que en el futuro muy próximo, y si gana esta guerra más rápido todavía, eso se pueda volver a restablecer. El Sí. segundo paradigma es el que más me preocupa, porque nosotros, todos los judíos del mundo, teníamos la creencia de que el antisemitismo era un tema marginal y que de pronto en algunos países podía ser más que en otros. Cuando pasó lo del día 7 nos dimos cuenta que era verdaderamente inmenso y entonces yo hago Ashbará desde acá, desde Buenos Aires. Mi técnica es tratar de comprometer a no judíos en esto, porque son los que mejor creo que nos pueden defender. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es a criterio suyo, Natalio, la forma de hacer Ashbará? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar las cosas con algún criterio. Primero, ¿por qué hacemos asbará? Que vulgarmente se dice esclarecimiento, ¿no? Llamamos esclarecimiento y hacemos referencia a la defensa general de Israel ante las situaciones que Israel tiene que vivir. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque, bueno, en mi caso yo estoy en Israel, ya sería de una segunda línea, pero los que están en la diáspora, ¿por qué lo hacen? Porque es una forma identitaria, porque es una forma de seguridad, porque es una forma de defender un ideal, porque es una forma de justicia ante un mundo que está siendo injusto con un pequeño Estado que es ejemplar para el mundo en general, y porque vemos realmente muchas injusticias en general. La pregunta, y no es para crear desaliento de ninguna manera, por favor, no se lo piense así, es si lo que nosotros hacemos como Asbará es legítimo, es suficiente, va a alcanzar, va a modificar las estructuras generales. Todo lo que nosotros hagamos para esclarecer va a estar bien, no cabe ninguna duda, y cuanto más podamos neutralizar esfuerzos de enemigos del Estado judío o de gente que es ignorante y que le brota el prejuicio antisemita por esta cuestión, va a estar bien también. Pero no olvidemos de algo que es un elemento fundamental.
no está en el cambio de cómo piensa el verdulero de la esquina o cómo piensa el carnicero del otro lado, la solución a este tema. La solución pasa por hacer una asbará como política que tenga que ver con la modificación y tratar de presentar la dinámica y la problemática de Israel ante los gobiernos, ante aquellos sectores que tienen el poder de definición. Voy a dar un ejemplo quizá determinado. Lo que ha sido Lula en Brasil. Lula en Brasil. Las opiniones de Lula en Brasil son escandalosas, son vergonzosas bajo todo punto de vista, son inaceptables bajo cualquier apreciación. No pueden ser dichas con la liviandad, la forma en que han sido expresadas, sin que esto implique una fortísima movilización de la comunidad judía brasilera y de otros sectores democráticos también, que también deben manifestarse en contra de esto. Lo que nosotros más importante tenemos que hacer con las Bará es tratar de explicarle a la gente y especialmente a los gobiernos, que son los que votan en las resoluciones, que son los que tienen la relación interestatal, etcétera, etcétera, es que si dejamos solo al Estado de Israel, nos quedamos solos. Nos quedamos solos nosotros. Nos quedamos solos como judíos y nos quedamos solos como personas de pensamiento civilizado, democrático, como personas de pensamiento liberal de una sociedad occidental que comparte ciertas formas de pensar y demás. Fíjense, y voy a dar un ejemplo de esto que quizá le pueda servir al señor Guillermo también. La catástrofe y la masacre del 7 del 10, salvo para los judíos y para un puñado más de personas, digo un puñado que puede ser importante en el mundo, ¿no? Pero ha quedado en un segundo plano completamente. La gente en general lo que habla y dice, che, ¿qué están haciendo en la Franja de Gaza? 70% de la Franja de Gaza está destruida, los edificios están destruidos. ¿Qué es lo que está pasando? Es un genocidio, automáticamente vienen. Entonces ya hay que salir a explicar que no es genocidio, que no se debe llamar genocidio, que no tiene que ver con genocidio, que genocidio es otra cosa y hay que hacer un trabajo formativo realmente importante para tratar de poner las cosas en su justa medida en su justo punto. Es decir, los que hacen Asbará tienen que tener en cuenta de que hay que tratar de dar vuelta el partido de fútbol que estamos perdiendo por goleada, que estamos perdiendo a nivel mundial por goleada. Y doy un ejemplo de cómo lo perdemos por goleada. Un ejemplo que siempre me llamó la atención. El mundo occidental en los últimos años, y especialmente los sectores de la izquierda progresista, el ala más liberal, abierta, etcétera, etcétera, más revolucionaria, se ha caracterizado por tener una defensa inconmensurable de los sectores LGTB, de los sectores del mundo homosexual, de los derechos de la Exacto, mujer, del ahí feminismo. está. Bueno, ¿y dónde está todo esto con las mujeres que fueron violadas, masacradas, destruidas, de la forma que fueron destruidas el 7 del 10 en la franja, en el límite con la Franja de Gaza? ¿Dónde hay una agrupación LGTB, una sola agrupación de mujeres, feministas, etcétera, que haya levantado una mano en favor de esas pobres mujeres que fueron vituperadas, secuestradas, matadas, asesinadas? Y no quiero ir a más detalles porque ustedes ya lo conocen claramente. ¿Dónde están? No están. Bueno, una forma de Asbará es increpar con fuerza a esos sectores que se dicen liberales y mostrarles Ujú, claramente sus contradicciones. Y con exacto. cada sector hay que operar exactamente de la misma manera. Si tal otro sector defiende la libertad de expresión porque le gusta que fulano opine A y mengano opine B, hay que traerles lo que pasa en el mundo dictatorial, extremista y lamista, donde no hay fulano opina A y opina B. Porque los que hacemos asbará damos por sentado que hay ciertas cosas que ya el mundo comprende, pero la verdad es que no. Porque perdonen que les diga otra vez lo mismo. Vivimos en una época en donde gran parte de los seres humanos quieren entender el mundo de lo que los rodea a través de un Twitter o a través de un mensaje de Instagram o a través de una foto o a través de un pequeño videíto. No es posible y tenemos que decirlo. Se lo puede utilizar como un recurso y me parece valioso, pero no es posible usarlo sistemáticamente. Otra vez, y esto se lo digo Guillermo, felicitándolo por la tarea que hace, aunque no la conozco, pero por solo el hecho de poner la cara y explicar es valiente hoy en día. El pueblo del libro debe volver al libro. Y no me refiero solamente al libro de la Torá, al libro religioso, al libro.
me refiero al conocimiento, me refiero a conocer el conflicto palestino-israelí, árabe-israelí, musulmán-judío en su magnitud amplia para poder salir y explicar. No es posible, no es posible que universidades como la de Harvard en Estados Unidos y las otras dos universidades, recuérdenme los nombres si alguien lo recuerda, pues yo ahora no me acuerdo en este momento. No me acuerdo si era Princeton, no me acuerdo el nombre de la universidad. Pero no es posible que tres presidentas de universidades de Estados Unidos, cuando las increpan y le dicen que definan lo que es la Shoah, empiezan a titubear o empiezan a buscar recursos para... No es posible. Algo ha pasado dentro de la capa intelectual y eso es muy grave porque con todo respeto que la persona que no fue a una universidad o fue a una escuela primaria y secundaria y terminó y no entiende ciertos mecanismos del mundo, Pensilvania y Harvard, gracias, hay una universidad más, hay una tercera, porque eran Columbia. tres presidentas, ¿sí? Eh, no es posible entonces, porque esas tres presidentas nos están mostrando que esas clases universitarias han sido copadas, han sido tomadas, han sido secuestradas por un pensamiento único, un pensamiento absolutista y un pensamiento que no permite que lo judío y lo israelí se exprese con total libertad. No es posible que profesores que enseñan alguna materia o enseñan o hablan algo de judaísmo o son judíos, sean acorralados en algunas universidades por grupos pro-palestinos y esto sea aceptado con absoluta legitimidad. Esto es una violación de la ley. No es un acto solamente antisemita, anti-israelí o como se lo quiera llamar. Es una violación literal de la ley. Y debemos volver básicamente a la ley y a la discusión. Este tipo de cosas no las podemos tolerar. Hemos perdido o estamos perdiendo la intelectualidad. Y es grave perder la intelectualidad porque es la intelectualidad la que va a gobernar el mundo. Es la intelectualidad la que va a ser presidente de distintos sectores del mundo. Massachusetts, ahí está, la tercera universidad, gracias. Sí, Massachusetts. Entonces, tenemos que salir a dar una lucha en los ámbitos universitarios, Guillermo. Hay que salir a debatir en los ámbitos y en los claustros universitarios. Ahí es donde debemos ganar las batallas, en los claustros políticos, en los colegios de abogados, hablar con los jueces, hablar con los sectores de poder, hablar con las cámaras empresariales, hablar con las cámaras comerciales, convencer al vecino que vive al lado mío, con todo respeto, está muy bien, pero es un ejercicio de café. Está muy bien, lo convencí, ahora lo hice pro-israelí, está muy bien, pero los sectores que debemos salir a luchar a convencer son a los sectores de poder, aquellos que detentan el poder y aquellos que marcan el rumbo político de los distintos países. Y eso es muy importante y debemos tomar el ejemplo de Brasil como un ejemplo nefasto. Hoy subí a las columnas de opinión del periódico Comunidades Plus algunas fotos que la gente me mandó que yo no recordaba, donde a Lula se lo veía con el presidente Ahmadinejad de Irán, expresidente del 2008-2009, que pidió la destrucción del Estado de Israel y que negaba el holocausto. Y se lo vio con otros personajes tenebrosos también, como Bashir el-Assad de Siria, que generó un holocausto en Siria, en su país, en el 2011 hasta el 2015 y lo sigue generando todavía ahora, aún también en la guerra civil siria que no ha terminado. Y ese es el presidente Lula que ahora le quiere enseñar moral al Estado de Israel. Hay que salir a enfrentar, hay que salir a confrontar este tipo de ideas abiertamente. La señora antes me decía los medios de comunicación. Bueno, si los medios de comunicación son hostiles, vamos a armar medios de comunicación no hostiles. O vamos a comprar espacios en los medios de comunicación y vamos a salir a hablar en los medios de comunicación. Y vamos a organizar equipos para actuar en las redes sociales. Equipos para Instagram, equipos para TikTok, equipos para Twitter, equipos. Tenemos la inteligencia, tenemos el conocimiento, tenemos el saber. ¿Por qué no hacerlo? Hay que organizarse, no es fácil, no es sencillo. Habrá que hacerlo a nivel regional, habrá que hacerlo a nivel país, habrá que diagnosticar las necesidades de cada lugar, pero no podemos quedarnos con decir o pensar que haremos asbará con nuestros vecinos y los convenceremos porque no nos va a servir. Tenemos que ir a los sectores de poder. Esa es mi impresión, Guillermo, e ir con un conocimiento, e ir con información, con precisión. Eso es lo que hay que hacer. Y creo que Israel debe encabezar esa batalla. Si bien no está en su agenda número uno, pero es un error grave. Debe anteponerla como un elemento sustancial e importante, y no solo en Naciones Unidas o en la UNRWA, mostrándonos lo que la UNRWA es. Tenemos que ganar la batalla de antemano, de antes, de la legitimidad anterior. A eso hay que ir.
Gracias. Nos vamos ya, si queréis, con la última pregunta, que estamos ya en las 9:25, Natalio, ¿te parece? Bueno, perfecto. Creo que era Aarón Cohen quien me dijo que quería hablar. No sé si lo veo por aquí. Alguien me comentó que Aarón Cohen quería hablar, pero no lo encuentro. Bueno, pues había otra persona también que me comentó que quería Señor El Mario comentar señor algo. Hasdis, Mario. Mario Hasdis está levantando la mano. Vale, muy bien, Mario. No lo veo porque, claro, sois tantos ahora mismo. Para reactivar tu micrófono, Mario. Tocar el teclado, tocar el teclado. Sí, pero es que como no veo yo es que en este momento somos 52 personas. Abajo a la izquierda, señor Mario, Ah, tiene un ahora sí. micro. Aquí, Mario, ya lo tiene. Una pregunta. Yo quisiera saber si esta conferencia que nos dio Natalio está grabada y puedo volver a acceder a ella en algún momento desde esta misma posición, de esta misma Sí, página sí, web. sí, mire, nosotros tenemos un YouTube en la Federación de Comunidades Judías de España y colgamos todas las conferencias. Eh, Bueno, en cuanto sale, la persona que lleva esto, María Arroyo, directora de comunicación, lo cuelga en el YouTube de la Federación. O sea, se graba y se ve posteriormente. No hay ningún bueno, sí, problema. porque es muy importante poder difundir la conferencia de Natalio. Pregunta, Muy bien. ¿Estado palestino? Tenemos que tener de todas formas cuidado a quién se difunde. Dale. Mario. El señor No te Ángel quería enten- hablar. Hay No, una, que quiero decir, Mario, que tenemos que tener siempre Mario. cuidado a quién difundimos hay la conferencia, ¿no? A una personas señora conocidas. blanca de Israel que levantó la mano, me parece. Creo que de Israel, Blanca, pero está en hebreo. Está en hebreo. Blanca, levantó la a ver, mano. No, no levanté la mano, pero Ah, agradezco mucho la conferencia. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. no, gracias a Excelente. ustedes. Yo le agradezco a la Soy organización. muy amiga de Adriana. El eh, señor Ángel, que está en hebreo también. Su nombre está en hebreo. yo creo que ya podemos ir terminando, que son las 21:27, estamos llegando a las 9:30. Perdón, Na- si me permite, un si me momento, permite, Sara, creo que Sara Chocrón quiere decir algo, Sí, Salvi. solamente agradecer la aceptación de esta invitación, Natalio. Hablamos hace como 3 semanas cuando sí, te invité sí. formalmente a participar con nosotros y realmente es un honor y una alegría grandísima, aparte del esclarecimiento tan espectacular que siempre nos haces. Soy una fan y una seguidora de tu canal de noticias y de verdad muy agradecida por esta intervención No, y por tu no, tiempo. Sabemos que en no, Israel es una hora más tarde sí, y sí. más agradecimiento todavía. No, muchas gracias a Gracias. ustedes por la invitación y pido disculpas si hablé demasiado, pero lo que pasa No, que, no, 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 no. Al lo que Muy bien, muy pasa, contrario, bien, lo tienes que un pasa muy quiero, discurso bien. muy agra- quiero tienes un ser, discurso muy agradable y fácil de entender, quiero aparte ser, de que lo explicas con profundidad. quiero ser confidente con ustedes. Yo hablo mucho con ustedes porque en mi casa mi esposa me mata si hablo demasiado. Entonces prefiero hablar con ustedes. ¿Me entienden? Que está en la distancia. Les Muy bien, agradezco Natalia. la atención Aquí y estaremos muchas gracias. encantadísimos de recibirte y oírte siempre, realmente. Y a tu Bueno, esposa también, ¿eh? Por supuesto. muy bien. Ya me estoy tomando un vuelo de ahí de Gracias. Europa, para ir a España. Bienvenido. Bienvenido. Aquí en Barcelona tienes tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. si, Gracias. si Gracias me por todo. permite, Natalio, Sí, perdón. hay un señor Ángel, creo que quiere decir algo. bueno, Hola Ángel, Natalia, adelante. bueno, estoy viendo esta hermosa charla, muy explicativa. Hay muchas preguntas que quedaron en el tintero. Mucha gente pregunta porque insiste en aprender y saber. Está muy El bien. tema que vos explicaste, el tema conflictivo de Israel-Palestina, es un tema que vamos a tener muchas horas de charla, ¿no? Yo creo, si me permitís, Natalio, yo ya te escribí en tu forma privada, yo creo que este es un tema
que es un tema también de seguridad y político. Yo creo que en este momento los políticos tendrían que dejar de hacer política y dedicarse más a las personas y al pueblo. En este momento la situación, hay mucha gente como yo estoy viviendo en un kibutz, estoy viviendo en el sur, estoy viviendo en Sde Boker, Sí, y mucha gente está muy decepcionada. sí. ¿Cómo se puede llegar? Me decís que en este momento, en una palabra, nosotros estamos dependiendo de una potencia donde nos ponen las pautas cómo y dónde actuar. Así es. Yo creo que la situación no es aceptar las pautas, sí, pero no aceptar las condiciones positivas. Ujú. Sí, Ángel, es muy largo, se hizo tarde, pero quisiera decirle como corolario, y no quiero con esto marcar una decepción, que es lo siguiente. Siempre para Israel ha sido difícil decirle no a Estados Unidos. Siempre para Israel. No nos olvidemos algo, Ángel, y usted tiene quizá más experiencia en Israel que yo. Recuerde la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur, la guerra se frenó cuando Israel estaba a 100 kilómetros del Cairo y estaba a 60 kilómetros de Damasco. Y yo creo, no estoy diciendo que Israel ocupe Damasco y ocupe el Cairo, porque Israel no es un ejército de ocupación. Cada uno de los muchachos que muere o que resulta herido es una tragedia nacional acá en Israel. Es una tragedia, y lo sabemos, y nos duele en el alma. Pero haber frenado Kissinger, que ya no está con vida, haber impedido que esa guerra terminara en mejores condiciones para Israel, donde habíamos empezado muy mal la guerra de Yom Kippur y estábamos, o podíamos, perdón por el término futbolístico, golear a los sirios en especial y a los egipcios que estaban rodeados y darles un golpe contundente que hubiera sido una señal muy fuerte para ellos también en otro momento, nos hubiera aliviado de algunas otras tragedias que se vio después. Pero claro, es muy difícil en el marco de las relaciones norteamericano-israelíes, que son tan estrechas, que son tan complicadas. Alguna vez habría que hablarlas aún en mayor profundidad todavía, porque no nos olvidemos que después de Israel, Estados Unidos es la segunda judeidad del mundo, vive la mayor cantidad de judíos y tiene un rol muy importante en los Estados Unidos, ¿sí? Un peso, no digo electoral, pero sí un peso sustancial en la política, en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano, en todo el quehacer norteamericano. Evidentemente, cualquier cosa que Israel haga forzosamente tiene que estar consensuada o monitoreada o llevada a cabo en conjunto con Estados Unidos o acompañada de una forma u otra con Estados Unidos. Nos ha tocado en este momento, en esta tragedia que estamos viviendo, tener, y lo digo de corazón, lamentablemente, un presidente Biden que no está, para mí, puedo escuchar disensos, que para mí no está a la altura de las circunstancias políticas que está atravesando el Estado de Israel y que le quiere imponer al Estado judío situaciones que son totalmente inaceptables, y dictarle cosas que son completamente inadecuadas e inaceptables. Esto no significa que la relación norteamericana-israelí se va a romper, se va a quebrar, que nos vamos a quedar solos. No nos vamos a quedar solos, no se va a quebrar. Y Estados Unidos tiene intereses sustanciales con Israel. La palabra Irán resuena para Estados Unidos, sabe que Israel puede ser un lugar importante para empezar a frenar a Irán como corresponde, pero esto podríamos hablarlo en otra charla. No me quiero extender, Totalmente. porque me espera mi señora para cenar y tengo que cenar y todavía hacerle informe para mañana, que van a escuchar mañana a la mañana en los distintos canales. Así que les agradezco mucho y Gracias a ti. el haber estado aquí y a los organizadores, por supuesto, y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas Gracias por gracias, todo. Natalio. Mucha Muchísimas suerte. Gracias, gracias. Gracias. excelente. Buena semana. Buenas Shalom, noches. Natalia, Laila Tov. Buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches a Buenas todos. noches. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Buenas noches y Shalom. muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. Que estén bien.